Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Muchos fuimos a la escuela, al colegio, muchos fuimos a un espacio educativo en el que aprendimos no solamente matemáticas, sociales, geografía, sino también aprendimos a vivir en comunidad, a respetar el espacio del otro, la diferencia, también a desarrollar ideas. ¿Cuántas materias de las que usted aprendió en su niñez hoy le están sirviendo para la vida? Hoy estaremos hablando sobre eso que no aprendimos, eso que sentimos que nos hace falta aprender y eso que sugerimos que se pueda enseñar o compartir en espacios educativos. La familia es la primera escuela, como nos decía Lina Paola Lara Negrete. Hoy traemos una invitada que nos cuenta también desde su territorio cómo ve la vida desde la Colombia profunda. Ella es Amparo Rosa Salas, ecologista, gestora cultural, transformadora de territorios y comunidades, asesora en todo el tema de proyectos comunitarios. Es una profesional increíble que reconoce la comunidad, los derechos y sus necesidades. Ha trabajado con mujeres, con campesinos y con víctimas. Hoy le damos la bienvenida a esta banca a Amparo Rosa Salas. Un saludo de paz y bien para ti, para toda nuestra querida audiencia de Banca del Parque. Los amo mucho, los quiero. Qué rico poder encontrarme con ustedes a través de este espacio. Qué rico y qué agradable y qué bien le hace a mi salud mental saber que me escuchan, que tengo eco, que me escriben, que estoy en el corazón de ustedes. Muchas gracias por todo ese cariño para nuestra audiencia y también para ti, Jackie. Bella, Amparo. Bueno, aquí hemos tocado este tema anteriormente, pero específicamente hablar sobre esas materias que sí le ayudan a uno a conciliar con su propia vida en la edad que tenga, sí le ayuda a uno a transformar. Por ejemplo, Amparo, tú pasaste por algunas materias distintas a las que dictan el día de hoy en espacios educativos. Sí, y la metodología también era distinta. Por ejemplo, cuando hablábamos del tema educativo, yo me iba a esas que nos emocionaban, que llenaban el alma. O sea, el español, el castellano que veíamos en aquella época era un castellano literario. O sea, no ibas solamente a aprender a leer y a escribir. Te enseñaban poesía, escritura, cómo utilizar los verbos, cómo habían otros idiomas, a conocer por qué se celebraba el Día del Idioma. A raíz de que entonces tú te aventurabas en lo que hemos conversado muchas veces, en el mundo de la imaginación y de la lectura, porque era obligada. Entonces, en castellano tú solamente no te ibas a leer un libro, tú ibas a hacer una exposición del libro, complementario al estudio de la materia. Tú tenías que hacer, a veces aprender lo que era un sainete, un diálogo, un conversatorio, una ronda, un panel. Entonces, eso te llevaba a un mundo de ilusiones, porque rico, claro, tú llegabas a tu casa, de pronto no te dejaban ver televisión. En mi época de escuela era restringido. Pero si había un programa educativo, los papás te permitían ver con ellos ese programa educativo. Y entonces tú ver a alguien dirigiendo un panel, ay, como lo hacemos nosotros en la escuela. Y eso ya te imaginabas que tú podías llegar a ser un docente de español, de literatura, de otro idioma, porque a eso te llevaba. Veías historia, pero no era la historia que vemos ahora. La metodología no era igual. Era una historia que enamoraba porque venía complementada con la cívica. Y a esas cívicas le metían la humanidad de Carreño, que tanto nos aterraba a todos. Entonces ya te empezaban a hablar del orden, de la disciplina. Y tú veías que la disciplina de la casa y esa autoridad que tenían los papás se la trasladaban al maestro. A nosotros, por ejemplo, siempre nos reíamos, pero claro, no delante de mis papás, porque nosotros delante de ellos hacíamos una pataleta. Cuando mi papá nos iba a matricular o mi mamá le decía al profesor, al docente que hacía las inscripciones, con todos los derechos. Eso significaba que si yo faltaba en el colegio, a mí me iban a castigar en el colegio. Y peor aún, si llegaba a mi casa y me quejaba, entonces era doble castigo.
por haber faltado en el colegio y por ir a indisponer al profesor con la familia. O sea, había un respeto tan grande, impregnado, era ese entorno de la familia con el entorno de la educación, iban de la mano. Esa es la diferencia. Entonces, te encontrabas que la historia te llevaba a conocer grandes personajes, porque tú veías no solamente la historia de Colombia, también veías historia universal, geografía universal, y era muy bonito conocer esas otras culturas cuando uno le hablaban del medioevo, de la cultura de Grecia, de Atenas, y uno veía esos personajes, esos filósofos, claro, porque es que ahora no te hablan de eso, por ejemplo, en primaria, muy pocas veces tú ves eso. En cambio, en nuestra época, todo eso se daba. La educación, no sé si era más integrada, era mejor, no sé, hace mucho rato que nos metieron la sociedad de cristal en la educación y no nos dimos cuenta que fueron separando todo esto, que era muy pesado para los niños, pero en nuestra época no fue pesado, era rico. En mi pueblo no había jardín, sino una biblioteca, la del colegio, hasta que en el 81 por ahí, ya yo estaba terminando, estaba iniciando el bachillerato, llegaron las franciscanas con la Casa de la Cultura y empezamos a montar la biblioteca con las Legiones de María, porque es que fíjate las perspectivas, yo llegué una vez a una Legión de María, esto no tiene que ver, pero para contarle cómo cambian los tiempos, y llegué y todas las noches yo me venía corriendo de donde estaba trabajando, de mi Colombia profunda, porque me encanta el tema de la Legión de María, y llegué y era puro cumpleaños. Y se rezaba el rosario, eran unos encuentros muy... Y yo decía, miércoles, la Legión de María de Colosó hacía casas de interés social, porque había necesidades de personitas y hacíamos una marcha de bloque con la Legión de María, para mirar cómo te conecta una cosa con la otra. En la educación de antes había un tema, la religión no era impuesta. Colombia tenía un concordato y se veía religión, pero ¿qué pasaba? Que a nosotros tuvimos la fortuna de tener una formación con las franciscanas misioneras de María Auxiliadora, que eran promotoras de la educación, del arte, de la cultura, de la lectura, unas iluminadas que te llevaron teatro, danza, que montaron unas semanas culturales, que le transformaron la famosa fiestas patronales y decían, no, ¿qué hay de aquí de cultura? ¿Qué tienen ustedes? Vamos a hacer una línea y a reconstruir todo ese tema cultural. Y entonces la semana cultural en el colegio no era una semana para escaparse, que en los tiempos de ahora la gente, tanto los docentes con el respeto, porque no todos, como los alumnos, esperan la semana cultural para incapacitarse. Algo les pasa, algo les sucede y se van. En la época de nosotros no, porque eran unas competencias tan bonitas. Lo que yo te decía, unos cuadros vivos, que ahora son un festival famoso en Galera. Nosotros lo hacíamos en la escuela. Con motivo del pesebre, de las fiestas patronales, de la Semana Santa, teníamos un motivo. Y eso se hacía en los horarios de clases como español, historia, religión, porque se mezclaba una cosa. Entonces, había una complementariedad. Habían las jornadas de arborización. Hoy se va a arborizar tal sector y van los estudiantes con los docentes a sembrar, a reforestar, al cuidado del bosque. Necesitamos hacer un aula. Los padres de familia, los estudiantes, todos nos vamos al bosque a traer lo que no sea dañino para el bosque. ¿Qué se trae? Que la piedra, que el árbol que se cayó, la rama, no se maltrataba el bosque. Eran unas cosas muy lindas. La educación para la vida, Hati. Entonces, ¿qué pasa con ese niño de la época de pronto mía? No sé cómo te tocó a ti que eres más joven, y de la de mis papás, que era un niño que toda la vida tenía una actividad, era creativo, lo llevaban a explorar la creatividad. Entonces, el tema que vemos hoy que nos atañe, salud mental, la depresión. ¿Por qué tenemos niños en estado depresivo? ¿Qué está pasando en el entorno educativo? Que los niños se nos están suicidando. Ya lo hemos mencionado en otros programas. Pero esas áreas que teníamos antes complementadas con otras acciones que llegaban a los territorios, nos llevaban a nosotros a explorar el arte, la cultura, el deporte, las competencias, y las entidades territoriales eran afines con esto, porque yo me acuerdo que en mi época había un campeonato que se llama Campeonato de Atletismo Ciudad Colosó. Yo se lo insistía a nivel nacional en toda Colombia. Y eran unas competencias súper lindas. Entonces, en el colegio se daba educación física. Yo no sé si es la educación física, en la metodología es la misma ahora. La dan, pero no sé si es la misma. A nosotros nos enseñaban diversos deportes locales y unos nuevos que iban metiendo porque ya iban saliendo. Por ejemplo, el básquet, que no era nuestro, el voleibol, pero ya se veía en los medios. Ya se invitaba al departamento de Sucre, por ejemplo, a unas competencias nacionales. Y digo, bueno, pero si no lo formamos, en el colegio, en educación física, se daba todo eso. Colombia es famosa en fútbol. Hay que aprender a jugar fútbol. En béisbol, en softball, en atletismo. Entonces, todo eso lo veíamos en esa materia que se llama educación física. De ética, te enseñaban todo lo que era ética y valores, la moral, de dónde venía todo eso, para qué te servía en la vida, porque eran importantes los valores. Y entonces te combinaban todo eso, porque imagínate una persona que sea un artista sin valores, un docente sin valores, un estudiante sin valores,
una comunidad sin valores. Entonces había todo ese tema de la ética y de los valores allí acuñando lo que tú estabas aprendiendo en conceptos que eran netamente académicos, para que pudieras ser transversal cuando tú fueras un profesional, porque sí existía otra materia, actitud vocacional. Y entonces, ¿qué hacían en las escuelas de la Colombia profunda? Hablo de mi territorio. Llegó el médico rural, llegó el odontólogo rural, el juez a hacer la judicatura. Bueno, toda esa gente pasaba por las escuelas y los colegios a contarnos cómo hicieron ellos para llegar a ser ese profesional de hoy. Una necesidad no solamente de hablar de la ética y los valores, sino de las emociones, una materia que hable específicamente de las emociones y la gestión de estas emociones. ¿Será que requeriríamos allí psicólogos o lo podría desarrollar también nuestros maestros? Hadi, fíjate que el gobierno, en todos esos procesos que ha adelantado desde 2006, cuando se empieza a gestar todo este tema de la política de infancia y adolescencia, y luego en el 2018 ya nace la política como tal y nace el código del menor. Mira, Hadi, empiezan a salir una serie de proyectos, de programas desde el gobierno que te llevan a trabajar todo el tema de habilidades para la vida. Y esa problemática que ya se estaba gestando, porque ya habíamos pasado la Constitución del 91 y te acuerdas que con la nueva Constitución la libertad de culto, ya en religión no se daba, hubo unas materias que se modificaron, el concepto también del manejo del niño en Colombia también empezaba a mirarse de una manera distinta, la educación integral del niño de una manera distinta. O sea, se pasó a la integralidad del papel, pero se fue la que teníamos en la vida real. Porque a veces las normas nos llevan no a mejorar, sino de pronto a generar ciertas crisis. O sea, yo entiendo perfectamente que en ese momento se legisla porque nosotros desafortunadamente somos un país tan violento que tenemos unos altos índices de feminicidio, unos altos índices de violencia intrafamiliar, altos índices de violencia sobre los niños y las niñas. O sea, somos un país que no protege su infancia y su adolescencia. Entonces, claro, hay que legislar y legislamos de acuerdo a dónde, a todo ese gran marco, ese compendio internacional, cómo lo ajustamos y lo llevamos a nuestra Colombia. Pero ¿qué pasó? Que cuando lo ajustamos y lo llevamos a nuestra Colombia, pasamos por alto todo el tema de esa ancestralidad que ya traíamos, todo eso que hablábamos de esa cosa bonita, de esas habilidades para la vida, porque todo el tema de arte y cultura te lleva al manejo de tus emociones y de tus sentimientos, cómo los expresas, cómo vives tus emociones cuando no son positivas, cómo elaboras un duelo, y los niños sí están sujetos a duelo, porque es que, ya lo hemos dicho, violencia intrafamiliar. A veces la pérdida de un ser querido, un accidente, y en un contexto de violencia de Colombia, en el contexto de la violencia colombiana, que la tenemos desde 1948 hacia acá, esas generaciones que vienen en ese contexto de violencia, esa violencia se trasladó al aula. ¿Cuántos maestros asesinados? ¿Cuántas escuelas bombardeadas en Colombia? ¿Cuántos puentes de acceso a la escuela y carreteables fueron destruidos y el niño presenció todo eso? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo dialoga eso con la escuela? Pero te decía que periódicamente los gobiernos han ido implementando. Pasamos de ese periodo en que teníamos esas materias que nos llenaron a nosotros los de esa generación a un proceso en que llegó el tema de habilidades para la vida. Se manejaba desde salud, desde el Ministerio de Salud y desde las Secretarías de Salud. Se llamaba habilidades para la vida y eran unas estrategias complementarias que se llevaban al colegio, al aula. Posteriormente, cuando habilidades para la vida detecta que tenemos problemas de salud mental en los niños, que hay violencia, que hay unos factores externos e internos dentro del aula y fuera del aula que están perjudicando al niño. Entonces empieza a hablar en Colombia de la ley de infancia y adolescencia, de la política de infancia y adolescencia. Y en todo ese contexto que se hace y todo ese diagnóstico que se hace en el país, se empieza a trabajar la ley, la política de infancia y adolescencia. Y se institucionaliza que cada entidad territorial lo debe manejar, lo debe implementar y lo lidera la Secretaría de Educación y de Salud. Y allí hay unos programas que llegan que se llamaban las escuelas de padre.
y las escuelas de padres trabajaban el tema de habilidades para la vida y era complementario. El tema es que escuelas de padres no llegaba a todas las instituciones educativas porque son programas y desafortunadamente son transitorios. No cumplen con lo que dice la norma, la integralidad, el seguimiento, la permanencia. Que hablando de permanencia, hay otros programas en la época de nosotros, por ejemplo, la merienda no existía. Yo no sé si recuerdas los tambuquitos esos de colores que eran unos pescaditos y otros tarritos. Ese era el agua que se llevaba porque en las escuelas no había agua potable. Teníamos que llevarla de la casa. Y entonces nos daban cualquier cosa. Y como no había merienda, en la ruralidad colombiana nos daban un intermedio a las 10:30 de la mañana para ir a desayunar a la casa. ¿Te imaginas eso? Ir a la casa y volver al colegio. Entonces era una cosa distinta, tú valorabas la educación que se te daba, que costaba sacrificio. Mis compañeros que venían de la ruralidad, es que yo tenía compañeros que se demoraban 1 hora o 2 horas para llegar a la escuela o al colegio. Si llovía se mojaban y si no era el sol inclemente, estamos en la costa. Y mira, todo eso, ¿a dónde nos ha conducido hoy? Hoy cuando yo miro, trabajando por ejemplo desde el programa Acceso a la Justicia, que nos tocaba la violencia en el aula. Y tú sabes lo que es saber que hay un niño deprimido, que hay un niño que genera violencia, pero cuando preguntas por el entorno te dicen es que le mataron la mamá y el papá, no, es que presenció una masacre, no, es que mira, tenemos niños ya menores de 10 años con problemas de adicciones, mira que tenemos niños con sexualidad precoz, tenemos una menor embarazada, hubo un caso de violencia, mira, tenemos niños saiyajines. Lo más triste que me tocó ver a mí en el 2010 y en el 2015, cuando hicimos el estudio para el diagnóstico de cómo estaba la justicia en el territorio montemariano, para ese territorio, para esos diálogos y esa firma de la paz que se avecinaba. Y cuando fuimos a mirar el componente de la escuela y nos encontramos con todo esto, tú te preguntas, ¿qué pasó con la escuela? Entonces vamos a lo que tú dices, ¿cómo manejamos las emociones y los sentimientos? Bueno, yo te digo que hace alrededor de unos 20 años más o menos, o un poquito más, en Colombia se empezó a hablar de coordinaciones que acompañan psicológicamente a los estudiantes. Todas las instituciones de educación tenían que tener un coordinador académico y un coordinador psicosocial, que era el que atendía los conflictos de los menores, de los estudiantes. Ese componente está en los colegios hasta el día de hoy. El tema es que puede estar el coordinador, y yo vi a una amiga que cumplió ayer 4 meses, precisamente murió, una niña muy joven, y esa niña no tenía paz ni tranquilidad. Ella tenía las 24 horas del día trabajando las conflictividades de sus jóvenes, de sus niños, de sus muchachos. Y ella me decía, Rosy, ¿sabes cuál es el gran problema? No tengo acompañamiento de la familia, no tengo acompañamiento de la sociedad. Yo me invento cosas aquí, le pido solidaridad a los demás maestros, hablo con el coordinador, le inventamos cosas aquí. Ella se inventó una cosa maravillosa que se llama el árbol de la vida y trabajaba las emociones y los sentimientos y el duelo de los niños, de los estudiantes, desde la raíz del problema. Y empezó a trabajarse eso y a construir ese árbol de la vida, y sobre todo donde lo hizo, en el municipio con mayores masacres en Montes de María, Colosó. Y entonces se inventó el árbol, le dijo a todos los que tenían familiares que en ese árbol colocaran a todas las personitas que habían perdido, sean de su vínculo familiar o amistades, o que a ellos les representaba algo y murió. Y empezó a trabajarle esos duelos. Pero aparte de esos duelos empezaron a aparecer otras cosas, los conflictos que hay en la familia, la ausencia de espacios protectores para los niños en las comunidades. Y esto, Hardy, no solamente pasa en Colosó, porque yo trabajé política de infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar para el departamento de Sucre y Bolívar. Y nos encontramos que hay unas situaciones en esos ciclos vitales de los niños donde los maestros que tenemos actualmente no están formados para trabajar los distintos ciclos de vida de los niños y de las niñas, para que haya la transición. Por ejemplo, un niño que viene protegido del CDI, porque es de 0 a siempre, de 0 a 5 años, allí estás estimulándole todo el tema de habilidades, allí solo está fortaleciendo al niño. Cuando el niño hace la transición a la escuela, ¿qué pasa con el niño que viene haciendo trabajos de habilidades, trabaja con la plastilina, con los colores, está aprendiendo a hablar, a relacionarse, y ya empieza a sumar, a aprender a hacer sílabas, frases? Ese paso del niño que ya no llega a hacer una siesta, a trabajar con plastilina, a hacer manualidades en ese entorno del CDI, porque ya tiene 6 años y ya viene para el proceso de escuela, porque está jardín, ya hay que prepararlo. Y luego se viene ese otro ciclo vital que ya es nuestro, en medio de toda esa transición de los 6 a los 11 años, sí, está todo el tema de infancia, estás en la primaria, y luego te viene el choque. Hay niños que ya están pasando de 10 años a la secundaria, porque ya se está viendo, está pasando de 10 años a la secundaria, y se supone que la adolescencia inicia a los 12, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Otros dicen que a los 11, otros a los 12, hasta los
14, por allí, 18 años, perdón, hasta los 18 años, que está todo ese tema de la adolescencia. Pero los jóvenes están manejando su paso hormonal, emocional, a otro ciclo vital y a otro ciclo de formación académica. ¿Qué docente en nuestro país está capacitado para manejar eso de esa manera? ¿Lo admite el sistema? Todo el tema de desplazamiento de su casa, de su espacio, de su tierra, se unen, y también hay una falta de conocimiento en este duelo, a veces por parte de algunos maestros y maestras, más allá de crear en este podcast un punto de crítica, es un punto de reflexión. ¿Qué tanto estamos trabajando esos espacios o reconociendo esos espacios en los que nos sentamos a conversar y a incluir esos duelos, hacerle frente a esos duelos? Es importante traer el tema del círculo de la palabra y el club de lectura. Se termina volviendo la herramienta. Que lo cuentes tú, Amparito, que ya lo has experimentado. Sí, es que, mira, yo recordaba cuando estábamos hablando de este tema a un profesor que tuve, Manuel Ambrosio Llorente. Y me acuerdo que nosotros teníamos una carga académica, que hubo un momento en que, claro, los profesores eran poquitos, los salones eran muchos, y entonces a veces nos tocaban 4 horas de química, 4 horas de física, 4 horas de trigonometría, y yo me decía, por Dios, aquí no hay respiro, y se nos ocurrió hacer una huelga, y se la hicimos al maestro de maestros, al que nos escuchaba, al que dejaba 2 horas de clase para hablar de la vida, a él, a Manuel Llorente. Y entonces él nos decía, a mí nunca se me ha olvidado, y él nos dijo, bueno, me parece bien que protesten porque no es justo una sola materia en un bloque de 4 horas. Eso no es pedagógico, eso no les ayuda a ustedes a aprender, a apropiarse del conocimiento. Lo que me duele es que lo hayan hecho en mi hora, porque yo soy el que me siento con ustedes, el que cuando lo siento que está mal cedo esa hora de trigonometría, de álgebra, de física, para hablar de la vida. Entonces hoy no vamos a tener, ese día tocaba trigo, no vamos a tener trigo. Hoy vamos a hablar de la vida y me van a decir por qué hicieron eso en mi hora. Entonces dijeron, claro, profe, porque lo único, si lo hubiéramos hecho en hora de otro, estuviéramos expulsados. Nos hubieran expulsado. Ellos y ellas son conscientes de quiénes lo escuchan y quiénes no. También hay. Claro, es que ese tema de la escucha se nos estaba pasando porque a veces hablamos mucho de contexto. El tema de la escucha. El niño que se siente escuchado en el aula es un niño reflexivo, es un niño que va madurando, es un niño que es capaz de contenerse cuando sus emociones están en riesgo. Porque es que aún las emociones positivas, una alegría exagerada nos puede llevar a una situación de riesgo también, y una negativa también. Entonces, a tomar una mala decisión. Mira, este tema de la educación me lleva también a pensar en las maestras de las que hemos hablado aquí. Esas maestras rurales que convirtieron su casa en medio del conflicto, como tú lo has dicho, en un espacio de educación para la vida. Pero mezclaron la academia, el concepto académico con las habilidades para la vida. Es un programa que se nos queda corto para hablar de todo lo que se puede hablar en estos espacios. Qué tan importante es el manejo de las emociones. Pero no quiero cerrar, dame un minutico para decirte una cosa importante. Cuando yo miraba que este gobierno, del gobierno de Gustavo Petro, revisaba cómo estaba el entorno de los educadores y hablaba de esa ley de compensación del educador, cómo se debía compensar, cómo se debía manejar la vida del educador de manera integral. Y él hablaba de unos honorarios de compensación, algo así, y esos estímulos de compensaciones que se llaman. Y esos estímulos de compensación apuntaban a que él decía, si el educando, si el maestro está satisfecho con su vida, porque el espacio donde está trabajando le brinda un entorno agradable, va a ser un muy buen maestro, un muy buen educador. Entonces vamos a tener ese maestro que escucha el estilo de Manuel Ambrosio, que de pronto ve una alerta y dice, claro, yo quiero que aprendan física o trigo, pero yo los quiero vivos, los quiero felices, libres. Hace el pari, hace la reflexión y nos enseña.
ese es el maestro alumno que queremos en Colombia y en nuestra Colombia profunda, Arte. Banca del Parque Radio. Amparito, ¿cuál es la tarea del día de hoy? Para los padres de familia, es para ello, revisemos el entorno educativo de nuestros hijos y valoremos la labor de los maestros, porque es que cuando el maestro sale a protestar, vemos todo lo negativo, como tú decías, aquí no estamos para juzgar al maestro, porque mira que lo miramos es cómo está el sistema y cómo ellos desarrollan su labor y cómo a ellos les quitaron unas áreas que a los estudiantes nos permitían fortalecernos. Entonces tenemos una diferencia hoy en Colombia y es que hoy estamos recargando a la academia, a la escuela, con responsabilidades que son de nosotros en la familia. Entonces yo diría, la familia que revise cómo está el entorno educativo de sus hijos. Muchas gracias, Amparito, por sentarte en esta banca. A ti por invitarme, un abrazo grandote, los quiero mucho, bendiciones para todos nuestros oyentes y bueno, ojalá un día podamos hacer un en vivo para que podamos responder todas esas inquietudes que me dejan ahí escritas. Gracias a ustedes que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, les estamos enviando un saludo desde Colombia, los queremos mucho, los extrañamos, pero también sabemos que donde quiera que ustedes se encuentren están transformando. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz banca del Parque Radio. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.